Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, más allá, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, más allá, más allá, en la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos por la fe, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, más allá, más allá, más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están. Más allá, y a la patria bendita volad, sin angustias, temores ni afán. Más allá, más allá, más allá, más allá, en que mora Jesús, meditad. Más allá, más allá, más allá, más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, pronto ya, y en mi hogar celestial entraré, do mi alma reposo tendrá. Más allá, más allá, más allá, más allá, reunido a los míos seré. Más allá, más allá, más allá, mi carrera su fin toca ya. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús.
Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. Gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Buenas noches, queridos hermanos. En el nombre del Señor te doy la más cordial bienvenida a su programa esta noche, Camino al Cielo. Un programa que, bueno, estoy tratando un tema que muchas veces se le ha puesto muy poco interés en la iglesia, y también el mundo pues también le pone poco interés cuando nosotros le hablamos acerca de el plan de salvación. Pero creo importante y fundamental tomar en consideración que este punto acerca de la evangelización es un punto referente de Dios para nosotros los cristianos. Es una instrucción que Él nos ha dado a través de su palabra, y en esta noche vamos a reflexionar, vamos a leer la palabra de Dios al respecto. Y bueno, sería excelente que hiciéramos un convenio o un pacto, un trato con nosotros mismos para lograr avanzar en la búsqueda del cumplimiento de este mandato. ¿Por qué tomo como referente este tema para esta semana? Bueno, considero importante que tomemos con seriedad el punto de la evangelización, porque pues todos los días en el mundo necesitan escuchar palabra del Señor. Inicié el día de ayer con ese tema, y esto es importante también tomarlo en consideración. Les recuerdo que la semana pasada fue una semana muy buena en cuanto a la realización del Seminario Internacional sobre el Libro de Cantares. Quiero hacer énfasis en que, incluyendo todos los aspectos, los oyentes en vivo, los que también pues escucharon los programas grabados, porque recuerden que nos escuchan en lugares como España, donde el horario es diferente y muchas veces en vivo no les permite escuchar la programación de su radio amiga. Pues es importante tomar en cuenta y consideración de que durante el desarrollo del seminario internacional se lograron números muy importantes.
a través de los cuales el nombre de Dios es glorificado. El objetivo del Señor siempre es que todos nosotros pues logremos comprender su palabra y vivir conforme a su voluntad, y de eso también vamos a tratar esta noche. Nuestro hermano Mario José Mendieta nos manda los números ya cuantificados en el desarrollo de ese seminario, y es un total de 2084 entre reproducciones en vivo o reproducciones de programas grabados. Se logró alcanzar 2084 oyentes durante ese seminario, y esto también hay una importante influencia del Espíritu Santo para todos los que estuvimos activos y atentos para el desarrollo de este seminario, porque el desarrollo de este seminario pues trae nada más y nada menos, involucra totalmente la palabra de Dios. Dice acá, y voy a leer unos importantes números acá, dice: queremos agradecer a nuestros amigos y hermanos por su fiel sintonía. Estos son los resultados del primer seminario del 2018. Uno dice: oyentes de la programación en vivo, 1052 personas. Así es, 1052 personas estuvieron activamente escuchando en vivo cada uno de los programas que se estuvieron desarrollando. Estamos hablando de una muy bonita cantidad de oyentes para la gloria de Dios. También dice que los oyentes en audio grabados, ya cuando los audios estaban grabados, fue un total de 1032 reproducciones las que se realizaron de los programas grabados. Personas que les gustó la página, dice, fueron 127 personas. Total de reproducciones durante el transcurso del seminario, 2018 personas. Así que muchas gracias a todos ustedes que estuvieron activos en los temas expuestos, que fueron 22. Nos involucramos 12 expositores de la palabra de Dios de 5 países, oiga bien, de 5 países distintos. 16 países estuvieron en sintonía, oiga bien. Durante el seminario, bendito sea Dios, estuvieron activos 16 países en sintonía del seminario. 27 horas de transmisión continuas. Esta es la cantidad de participantes, de países y los números redondos del desarrollo de este importante seminario acerca del libro de Cantares. Me llama aquí la atención que en 16 países nos estuvieron sintonizando. Esto es para la gloria de Dios. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche, acerca de llevar el evangelio a toda criatura. Esto es bien importante porque 16 países estuvieron activos escuchando pues la programación del seminario, y esto pues es para la gloria, como les decía, la gloria del Señor. Y quiero agradecerles a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de cada uno de los que participamos por esa sintonía que han tenido para su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Hemos llegado a lugares como Colombia, Chile, Argentina, Venezuela. Hemos llegado a lugares como también en España, en Estados Unidos, México, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Hemos llegado a 16 países, y esto pues gracias al Señor se ha podido lograr. Le estaba dando estos números que son importantísimos, hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, también tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando en esta noche, que es acerca de la evangelización. Es un punto que seguramente en algunas congregaciones más, en algunas congregaciones menos, pero se ha descuidado el tema de evangelizar, el tema de trasladar el evangelio, que es un mandamiento también. Y en la portada de este tema de esta noche,
Coloqué la foto que dice: no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En Primera de Pedro dice esta importante lectura. No quiere. ¿Cuál es? Y aquí vamos a partir de este punto, pero quiero pedirles que junto a mí nos podamos unir en oración para hablar a Dios y pedirle que su palabra nos pueda dar el entendimiento, la sabiduría, pueda despertar en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Por favor, únanse a mí en oración en este momento. Padre excelente que estás en tu trono, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor inalterable, por tu paciencia, por tu bondad este día, por tu conducción, por llevarnos, traernos y hacer de nuestra vida una vida dichosa. Bendice a los oyentes, bendíceme a mí, ayúdanos para que estemos activos en estudiar tu palabra. Ayúdanos por favor para tener más influencia en los oyentes, para que logremos llegar a más personas, para que tu evangelio se desarrolle aún más como es tu voluntad. Padre, por favor, pues ayúdanos en este momento que vamos a analizar el tema de la evangelización. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos a ti. Amén. Fíjense que, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de nuestro Señor? El objetivo del Señor es que no quiere que nadie perezca. El objetivo de Dios es santo, justo, piadoso, misericordioso. Y Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es importante, aquí es donde entra en juego y aquí es donde nosotros participamos y debemos de hacerlo activamente. Trasladando el evangelio a quienes nos rodean. Óigase bien. Aquí es donde tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios acerca de la tarea que nos ha encomendado a todos nosotros. Les decía que esa noche vamos a reflexionar, vamos a analizar, vamos a estudiar temas referentes a la evangelización. Pero empezamos con el tema de la reflexión la noche de ayer, de que qué tan importante es que podamos nosotros trasladar el evangelio a los que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Qué es lo que nos detiene para poder hacerlo? Hay una hermana en Barranquilla, Colombia, que me escribía que ella desea estudiar más la palabra de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ella desea y anhela en su corazón estudiar más la palabra de Dios. Recordemos que esto es bueno delante de Dios. Tener el anhelo de estudiar su palabra es importante para Dios. Entonces, ella desea prepararse para trasladar el evangelio a otras criaturas. Esto es importante, hermanos. Y nosotros tenemos que tener ese deseo ferviente y bien firme de poder trasladar el evangelio a quienes nos rodean. Fíjense que estoy viendo que el tema de la evangelización, inclusive en el número de oyentes, no es un tema muy llamativo. No es un tema que despierta mucho interés. Pero usted que me está escuchando, junto a mí, debemos de poner mucho empeño a partir de ahora en trasladar el evangelio. Decíamos que la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios en su corazón es que no quiere que nadie perezca. Oiga bien esa expresión del Espíritu Santo. Él dice que no quiere que nadie perezca. Dentro de sus planes está que nadie vaya a ser condenado, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad del santo, del justo, del misericordioso. Pero para eso necesita a hombres valientes, mujeres valientes, que podamos tomar con mucha responsabilidad ese mandamiento que Él ha instituido en su palabra, el de trasladar el evangelio a toda criatura. Debemos de tomar con seriedad ese aspecto y Él busca. El Señor Jesús dijo: la mies es mucha, dijo Él, y los obreros son pocos. Pero por esa razón es importante que, aunque pocos, estemos preparados, deseosos y con mucho empeño de trasladar el evangelio a quienes
nos rodean, y a través de esta radio tenemos la dicha de llegar a muchas más personas. Usted puede colaborar y contribuir con la palabra de Dios. ¿Sabe cómo? Trasladando los links, haciendo énfasis en que escuchen la palabra de Dios. No que nos escuchen a nosotros, sino la palabra bendita de nuestro Señor. Tomemos con mucho esmero, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho interés el cumplimiento de este mandamiento. Trasladar el Evangelio. Aquí puse una reflexión en mis apuntes y puse ¿cuál es la intención de Dios con respecto a la evangelización? ¿Cuál es la intención del Señor? ¿Qué desea el Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que desea el Señor que nosotros hagamos con respecto a la evangelización? Y la respuesta nos la da el mismo Espíritu en la Santa Palabra de Dios. Y para eso vamos a ir, pido que me acompañen en la lectura al libro de Hechos 13:47. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47, dice así: dice Hechos 13:47, dice así: porque así nos ha mandado. Oiga bien esta expresión del Espíritu Santo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Así nos ha mandado, dice el escritor en el libro de Hechos. Así nos ha mandado el Señor, dice, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El deseo del Señor es que usted y yo seamos luz. Esa es una forma fundamental de evangelizar a otros. Tener la libertad de expresarle a otros que Cristo le ama y que Cristo puede hacer cambios contundentes en la vida de todos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del ejemplo de nuestra vida. Esto muchas veces es una razón por la cual la evangelización no se practica en la vida humana. El cristiano no practica la evangelización porque ve en su propia conducta, en su propio actuar día a día, que hay tropiezos para que se desarrolle con toda libertad el tema de evangelizar. Pero para eso tenemos que poner nosotros empeño en el cambio de conducta, el cambio de conducción de nuestra vida también. Vamos a ir también al libro de Marcos 16:15, y esto es con respecto a cuál es la voluntad, cuál es la intención de Dios con respecto al tema de la evangelización. En Marcos ya vimos lo primero, que debemos de ser luz en medio de las naciones. Marcos 16:15 dice así. Marcos 16:15, acompáñenme en la lectura. Aquí hay una instrucción clara del Señor a su iglesia. Su iglesia es usted y soy yo. Y dice la instrucción del Señor en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la instrucción del Señor. Usted y yo debemos de poner en práctica con mucho empeño, mucho esfuerzo y dedicación en este aspecto de la evangelización. Basta ya de ser solamente los que están sentados, los que están cantando, los que están... No, tenemos que hablarle a la gente acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ya entendimos que ¿cuál es el objetivo de Dios? Que ninguno perezca, ninguno perezca. Todos entendemos el significado de la palabra ninguno. Ninguno perezca, sino todos procedamos al arrepentimiento. Dentro del plan divino está que todos alcancemos la salvación, queridos hermanos. Pero para eso es importante que usted y yo tomemos con seriedad, vuelvo a insistir en esto, con mucho esfuerzo, con mucho interés, el tema de evangelizar, el tema de trasladar el evangelio a quienes nos rodean. Ya no podemos continuar sin evangelizar a nadie. Tenemos que procurar con empeño trasladar ese evangelio santo a los que
están a nuestro alrededor. Dar testimonio, dice en Hechos 20:24, dice dar testimonio. Vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24, dice así. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna, oiga bien, que dice la palabra, pero de ninguna cosa hago caso, decía Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos los días, usted y yo, debemos de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que estar activos en esto, hermanos. Pablo lo decía. De ninguna cosa hago caso, dice. Ni estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es el ministerio que él recibió del Señor Jesús? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio que usted y yo hemos recibido del Señor Jesús? Ir y predicar, ¿va? Es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un ministerio que Dios nos ha dado a todos. En las congregaciones muchas veces se busca ver en qué momento podamos tener un privilegio dentro de la iglesia. Y eso no es malo, está bien. Pero uno de los privilegios que tenemos todos nosotros es predicar el Evangelio. Ese es un ministerio que todos tenemos, por instrucción de Dios, debemos de realizar ese ministerio, el evangelizar, de trasladar el Evangelio, de ser luz en medio de las naciones, de evangelizar y trasladar el Evangelio a toda criatura. Ese es un ministerio que si usted en su congregación no ve acción concreta en ese respecto, pues usted traslade la palabra, prepare un tema al respecto y háblele a los hermanos de la importancia de trasladar el Evangelio. Basta de ver a nuestros amigos, basta ver a nuestros connacionales o a la sociedad que nos rodea muriendo sin Cristo. ¿Qué siente usted cuando su amigo muere sin Cristo? Si usted ha podido hablarle del Señor antes, pues en cierto modo usted ha cumplido el mandamiento que Dios le ha dado con él. Pero hay que orar por los amigos, aquellos que no han querido venir a Cristo Jesús. Hay que pedirle a Dios que tenga piedad de ellos, que haga obra en su corazón. Porque es importante. ¿Por qué? Recordemos que después de la muerte viene el juicio. Y qué triste la vida de aquel amigo que vaya a terminar en una condenación innecesaria. Pero por eso es importante que nosotros hagamos un plan de evangelización. Usted y su esposa, querido hermano, haga un plan de evangelización. Visite a su familia, pero visítela para hablarle de Dios. Visite a sus amigos, pero hágalo para hablarle del Señor que a nosotros nos ha dado vida, nos ha ofrecido ya la vida eterna. Haga un plan con su esposa para visitar a los vecinos y hablarle del plan de salvación. Hagamos planes, hermanos. Hagamos planes a partir de ahora. Recuerden que esta es la semana que estamos hablando acerca de la evangelización. Hagamos planes para poder trasladar el Evangelio. Hagamos planes para poder llevar el Evangelio. Hagamos planes para poder desarrollar nuestros talentos evangelizando a quienes nos rodean. Pero hagamos planes. Empecemos ya. No esperemos, porque el tiempo avanza y todos los días hay personas que mueren sin Cristo y sin esperanza. En cierto modo, es nuestra responsabilidad que se vayan sin esperanza. Hay muchas maneras de poder hacerlo. La instrucción del Señor dice hacer discípulos. Mateo 20,
Vamos a ir al libro de Mateo. Acompáñenme al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 28, verso 19 y verso 20. Mateo 28, 20. Mateo 28, 19 y 20 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es clara la instrucción en el verso 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que hacer discípulos para Cristo. Hay que enseñar a la gente que Cristo les ofrece una eternidad con Él. Hay que hablarle a la gente de que Cristo nos ofrece perdón de pecados. Hay que hablarle a la gente que Cristo es el Salvador del mundo. Hay que hablarle a la gente que es necesario que escuchen la palabra, que mediten en la palabra, que adquieran a través de escuchar su palabra la fe y que puedan creer en el Señor Jesucristo, que puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan confesar al Señor Jesús, ¿verdad?, como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, y que puedan bautizarse para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hay que enseñarle a la gente, hay que enseñar a los hermanos. Usted y yo, hermanos, que estamos al frente en alguna oportunidad nos permiten predicar la palabra en el púlpito, usemos ese privilegio para enseñarle a los hermanos cómo evangelizar. En nuestras congregaciones sería extraordinario hacer talleres para hermanos en general para poder tocar el tema de cómo evangelizar a un amigo. Hagamos esos planes en las congregaciones, porque no podemos ser iglesias que simplemente estamos recibiendo a los que vienen, pero sin invitar a nadie, sin estudiar con nadie. No, hay que ir a estudiar, hay que hablar con los hermanos, hay que predicar la palabra, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con la familia. Porque todos los días mueren personas sin Cristo y sin esperanza. Así que debemos de tomar un papel importante en este respecto. Y recordemos que es un mandamiento de Dios. Hay que hacer discípulos para Cristo. En Romanos 1:16, me acompañan por favor al libro de Romanos 1:16. Y habla otro punto importante en este respecto de la evangelización. Romanos 1:16 dice así: Porque no me avergüenzo del evangelio. Miren, hoy en día el Facebook es un medio público, social e internacional a través del cual podemos nosotros relacionarnos con diferentes tipos de personas. Y muchos de ellos pueden ver nuestras publicaciones. El Facebook es un medio a través del cual podemos evangelizar a otras personas. Usemos esa herramienta para la gloria del Señor. Usemos esa herramienta que tenemos para hablar del Señor. Usemos esa herramienta para predicar su palabra. Usémosla, porque si es cierto, hay muchas maneras de usar mal esa herramienta, pues debemos de usarla nosotros bien para el Señor. Usemos esa herramienta. Saludos, mi hermano Joel, gracias por estar en sintonía. Gracias por esa sintonía, mi hermano Joel. Dios le bendiga a usted, a su familia, que Dios le bendiga. Oraciones siempre por su sobrino Jafet, lo tengo en mente, hermano Joel. Un saludo a mi hermano Abel también. Un saludo a mi hermana Sandra, su hijo Amós y su hijo Habacuc. Entonces, hermanos, es importante, miren, que nosotros tomemos el tema de la evangelización
con mucho esmero y mucha dedicación. ¿Se dan cuenta que dice en Romanos? No me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que usted tampoco se avergüenza del Evangelio, como yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. Entonces traslademos el Evangelio a toda criatura. Hablemosle de Cristo a todos los que nos rodean. No nos detengamos para nada. Hablemos, prediquemos su palabra, pongámosle empeño. No nos detengamos para nada, queridos hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio es, cuando usted y yo trasladamos el Evangelio, estamos trasladando el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Aquí en esta expresión en Romanos dice el judío primeramente y también al griego. Entonces es poder de Dios. El Evangelio, cuando usted y yo predicamos la palabra, estamos hablando del poder de Dios. Eso estamos haciendo, hablando del poder de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo que me pueda estar escuchando en este momento o que vaya a escucharme posteriormente. La iglesia de Cristo, donde quiera que usted viva, está presente. Y si no, póngase en contacto con su servidor o con nuestros hermanos en cualquier país. Tenemos hermanos en todos los países. Por favor, póngase en contacto con nosotros para poder trasladar la información vital, para que usted también pueda congregarse en la iglesia, ser miembro del pueblo de Dios. Ser miembro del pueblo de Dios. Así que es importante. Aquí estoy leyendo un par de saludos. Muy bien. Entonces, ya entendimos cuál es la razón, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la idea de Dios acerca del Evangelio, cuál es la intención del Señor, cuál es la voluntad de Dios acerca del Evangelio. Y en resumidas cuentas, la voluntad de Dios es que nadie perezca. Nadie perezca. Pero para eso nos toma en cuenta a nosotros para que seamos luz, para que le hablemos a la gente, para que hagamos discípulos y que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Él para salvación. Dice acá también en el libro de Mateo 5:14. Mateo 5:14. El libro de Mateo capítulo 5, verso 14 dice así. Vosotros sois, oiga bien, en otras palabras más entendido, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros, queridos hermanos? La luz del mundo. ¿Qué debemos ser nosotros? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice. Entonces nosotros debemos de ser luz en el mundo. Es una manera de predicar al Señor. Porque quien lo haya conocido antes de usted, con facilidad se preguntaría ahora, bueno, ¿y por qué Él es distinto ahora? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó con Él? ¿O qué pasó con ella? Es momento ahí oportuno para hablarle de quién hizo los cambios en nuestras vidas. Es momento de hablarle ahí para que estas personas puedan conocer a nuestro Señor. Y de esta manera puedan ellos también tener la dicha de ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no podemos detenernos en la predicación de la palabra de Dios. El plan de salvación habla de que el oír, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Primer punto. Todo aquel que tiene la intención de ser parte del pueblo de Dios debe de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero que debe de hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera dice la palabra que va a alcanzar fe. Luego, debe de confesar sus pecados.
Porque escuchando la palabra va a entender de que ha pecado. La escritura le va a iluminar para que reconozca que ha pecado. Confesar es un reconocimiento que he pecado. Y el punto número 3 es arrepentirme de lo que ya evalué que he hecho mal. Arrepentimiento. Punto número 4. Creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Y luego bautizarme para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si usted desea un estudio más ahondado del plan de salvación, con gusto lo podemos desarrollar. Pero este estudio, esta reflexión de esta noche es para que tomemos cartas en el asunto. Y esta semana le he bautizado como la semana de evangelización. Yo le puse un reto anoche. Si usted estuvo en sintonía, lo escuchó, y si no, le recuerdo. El reto de esta semana es que usted, hermano, hermana, pueda hablarle a la gente. Tome a alguien de su familia, piense en alguien, o pídale a Dios que le dirija a alguien. Pero póngale usted el interés, y Dios va a hacer el resto. Hablemosle a una persona, si usted quiere, esta semana de Dios. Llevemos a una persona, si usted quiere, a la reunión. Y hablemosle del plan de salvación. Invitémosle a que estudie con nosotros la palabra de Dios, para que adquiera conocimiento. Ahí vamos a empezar a hacerlo el discípulo del Señor, con el estudio de la palabra. Hagamos eso realidad, queridos hermanos. Hay tratados que incluso las congregaciones tenemos el acceso de tener. O usted y yo nosotros mismos hagamos un tratado donde expongamos el plan de salvación y repartámoslo entre los vecinos, o entre los amigos, o entre la familia. Mire, solo es de entregar ese folleto y decirle: Cristo le ama. Lea esto, Cristo le ama. Esa es una acción muy importante, que para el Señor es muy importante, porque usted está cumpliendo el mandamiento de Dios: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandamiento de Dios, y por supuesto que le va a agradar al Señor. Pongamos eso por obra, en correos electrónicos, o hagamos grupos en WhatsApp. Mi hermano Jorge me ha dado ideas. Hagamos grupos en WhatsApp y trasladémosle el plan de salvación a ellos. En nuestro Facebook, hablemos del plan de salvación. Hablemoslo. Mire, yo voy a hablar hoy del plan de salvación en mi Facebook. ¿Usted lo va a hacer? Hagámoslo. Recordemos que el nombre del Señor es el que es glorificado en nuestra vida. Hablemosle al Señor, hablemosle a la gente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablemosle porque Él merece ser glorificado. Él merece ser glorificado, queridos hermanos. Así que hablemosle a la gente del plan de salvación. ¿Cuándo? Hay que hacerlo ya. El tiempo pasa. Antes que muera su vecino sin Cristo y sin esperanza, hablemosle del plan de salvación. No esperemos más. Es momento de hablarle a él o a ella del plan de salvación. Es momento, querido hermano. No nos dejemos nosotros influenciar de una manera negativa, sino hablemosle al Señor del plan, hablemosle a la gente de ese plan de salvación que Cristo por amor vino a instituir para todos. Recordemos ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca. Óigase bien, hermano, que nadie perezca. Dios no contempla dentro de su ideología santa que alguien perezca. Dios no piensa, alguien como nosotros a veces pensamos. Siempre hay un grado de riesgo, siempre hay un grado de pérdida, pero para el Señor dice que no lo hay. Dentro de su mente santa, Él no ha pensado
que alguien perezca. Dice él, no queriendo que nadie perezca, sino todos vayamos al arrepentimiento. Pero por supuesto, esto depende de todos y cada uno de nosotros. Veamos la instrucción, por último, que le da el Espíritu Santo a toda su iglesia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice así: predica la palabra. Ese es el título de este párrafo. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Óigase bien, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Las palabras que usa el apóstol son claras y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Entonces la instrucción ya está dada, queridos hermanos. Ya no tenemos nosotros que pensar en algo diferente o dudar. Ya el Señor nos ha dado una instrucción clara: que prediquemos la santa palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otro método. Simplemente Dios, en su voluntad está que usted y yo prediquemos su santa y bendita palabra. Que prediquemos sus mandamientos, que prediquemos su voluntad, que prediquemos acerca del plan de salvación que Él ya ha instituido desde que la iglesia fue fundada allá en el día de Pentecostés. Así es, hermanos, espero el tiempo que se haya aprovechado al máximo. Tal vez es un estudio pequeño y no se ha usado mucha palabra de Dios, aunque hemos estudiado versículos influyentes en el tema. Pero yo creo que para los cristianos, para usted y para mí, no hay necesidad de mucho hablar al respecto. Tenemos claro que Dios así lo quiere, que Dios quiere que ninguno perezca. Oiga bien, su Señor, mi Señor, dentro de su mente está contemplado que nadie perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Así es, eso es lo que Dios desea. Deseo bendiciones para usted, hermano, hermana que me está escuchando. Deseo que Dios le bendiga, que Dios prospere su vida, que Dios le fortalezca, que Dios responda a sus necesidades, que Él pueda ayudarle en sus necesidades, que Él pueda sanar sus enfermedades, que Él pueda fortalecerle, que Él pueda prosperar lo que usted hace en su día a día, pero sobre todas las cosas, que nosotros que estamos acá reunidos a través del Facebook, a través de esta radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, tomemos el papel de evangelistas de una manera responsable. Todos nosotros debemos de ser evangelistas, todos nosotros, porque es la tarea que Dios nos ha dejado a todos. No es un ministerio para unos, sino es para todos. Hagamos realidad ese bendito y santo ministerio para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Llega el tiempo de finalizar, 7:54 de la noche. Deseo que Dios le bendiga, que Dios prospere su vida, que Dios le ayude, que Dios pueda respaldar todo lo que hace. Pidámosle ayuda a Dios para tener la facilidad de palabra, la voluntad, que tengamos también la forma, que tengamos también a los candidatos a la mano y que Él prepare el camino para poder hablarle a la gente del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así es, hermanos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para hacer realidad este mandamiento, el plan de salvación a toda criatura,
Pidámosle a Dios que nos permita tener todo lo suficiente para poder llevarlo a cabo. Quiero pedirles que se unan a mí en oración. Agradezco su sintonía. No dudo de que Dios le va a bendecir por esa sintonía. Les anticipo que el día jueves tendremos otro tema importante. Y el día sábado tengo en plan de poder estar en la congregación de Chicacao, ya que los jóvenes se reúnen el día sábado a las 5 de la tarde. Y pues tengo la intención de darle mucho realce a un tema que ellos van a desarrollar ese día acerca de cómo conseguir, cómo iniciar una relación de noviazgo. Un problema en la edad de los jóvenes. Y pues ellos van a poder desarrollar el día sábado, si Dios nos permite la vida, ese tema. Y pues vamos a estar presentes para poder hacer la transmisión de esta actividad con los jóvenes acá en la congregación de Chicacao. De momento pues vamos a orar para despedirnos mutuamente, aunque el Señor continuará con usted y conmigo. Oremos, hermanos. Hoy muy importante que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Oremos, hermanos. Eterno Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en el cual nos hemos convocado, nos hemos reunido de una manera distinta a lo común que hemos conocido en nuestra vida, según la tecnología que tú has permitido que exista, Padre. Pues nos hemos podido congregar y de esta manera estudiar tu santa palabra acerca de la evangelización. Por favor, Señor, que cada uno de los miembros de tu pueblo podamos tener ese interés de estudiar tu palabra, ese interés de evangelizar. Despierta en nosotros el espíritu del deseo fiel y fuerte de hablarle a la gente del plan de salvación. Bendice a los oyentes, guárdanos a todos y ayuda para que este ministerio cada día crezca más. Que cada uno de los que participamos en esta radio bendita, pues podamos tener siempre el deseo, la voluntad y el empeño para desarrollar nuestra labor como predicadores de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos como individual y colectivamente para desarrollar planes de evangelización. Despierta este interés en las congregaciones en todo el lugar. Ayúdanos. Y si nosotros debemos de tomar liderazgo, danos la capacidad, el deseo, la voluntad para hacerlo correctamente, para que tu nombre sea glorificado. Ahora conocemos que no quieres que nadie perezca, sino todos procedamos al arrepentimiento. Muchas gracias, Padre, por tomarnos en cuenta en la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos a ti esta noche. Amén. Son las 7:58 de la noche. Les recuerdo que más de 2,000 personas estuvieron escuchando el seminario sobre el libro de Cantares. Espera el próximo seminario. Yo sé que va a ser para la gloria de Dios. Esté pendiente. Saludos a todos. Oraciones por todos. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga en esta noche. Les saludo Aldo Mexicanos, su hermano y amigo en Cristo, desde Chicacao, aquí en Guatemala. Y mando un saludo a todo lugar donde me puedan estar escuchando. Que el Señor le bendiga ricamente. Hasta el día jueves a las 7 en punto de la noche. Nuevamente nos encontraremos en su programa Camino al Cielo, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Bendiciones para mi hermano Jorge Pérez, mi hermano Mario José Mendieta y mi hermano Alfredo, también allá en San Fernando, Tamaulipas, México. Como a todos los predicadores, un abrazo y un saludo cordial. Hasta pronto.